Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos en la lección final de nuestra unidad didáctica que hemos dedicado al clima y al medio natural, que hemos titulado Lo que ocurre entre el frío y el calor. Esta lección final la he titulado Madre Tierra contra Humanos. La verdad es que no se me ocurrió ningún título y bueno, pues este ha sido como el mejor. Cuando yo grabé este vídeo, hace un año ocurrieron los terribles incendios que asolaron Australia y nos robaron imágenes como estas, ¿no? Como un canguro intentando, ¿no? Pues escapar de esta barbarie. Entonces esta es la imagen que he decidido que corone esta lección, ¿no? Una imagen ya impactante. He dividido el tema simplemente en dos partes, ¿no? Una que he titulado Madre Tierra contra Humanos, ¿no? Y otra Humanos contra Madre Tierra. La primera, básicamente, son fenómenos atmosféricos que están relacionados, ¿no? Con esta parte más dedicada al clima, que nos afectan de una manera negativa. Mientras que la segunda parte es al contrario, son los humanos los que afectamos a la Madre Tierra y esto tiene que ver, ¿no? Con esa parte del medio natural, ¿no? Entonces, comenzamos con la primera parte, que sí que he dividido, ¿no? Pues en estos fenómenos atmosféricos de riesgos, ¿no? El primero son huracanes, ciclones, tifones. Ahora explicaré por qué he puesto esos tres nombres. Es cuando el viento de una manera muy intensa pues alcanza enormes velocidades. Empiezan a girar en forma de círculos o espirales y a esto pues además se le puede añadir una tormenta, ¿no? Lluvia torrencial significa tormenta, ¿no? Con lo que tiene la tormenta, ¿no? Sus rayos, sus truenos. El radio, ¿no? De este círculo, de esta espiral, pues puede llegar a cientos de kilómetros, como por ejemplo, pues podéis ver este ciclón que se ve desde el espacio, ¿no? Y otro dato que os doy así de introducción, ¿no? Es ese centro u ojo que tiene el ciclón, lo podéis ver aquí, que es que ahí no hay ni nubes ni viento, ¿no? Os voy a enseñar un vídeo. Podéis ver cómo se mueve un huracán, ¿no? Esas espirales, ¿no? La podéis ver perfectamente y se van acercando cada vez más a la costa. Como ahora diré en un segundo, cada vez que se acerca más a la costa se deshace más ese huracán. Y aquí estamos en el ojo de un huracán, donde hay más paz, más tranquilidad, ¿no? Además lo podéis ver, ¿no? No hay tormentas, no hay rayos, no hay vientos, hay tranquilidad. Además se puede incluso observar, ¿no? Un poco de ese ojo, de esa forma de círculo que también vemos desde el espacio, ¿no? Y bueno, ahora vamos a lo importante, cómo se forma este huracán, ¿no? Pues como podéis ver aquí, ese huracán se forma a partir de que el agua del mar está bastante caliente, ¿no? 27 grados tenemos aquí. Entonces ese agua se evapora y esa nube al recibir mucha cantidad empieza a girar, ¿no? Como si fuera una aspiradora, ¿no? En un bucle, ¿no? De girar, de recoger más agua, de ir creciendo, ¿no? Como he dicho, no pierden fuerza al llegar a la tierra, pero eso significa que en las zonas costeras donde hay más peligro. Los huracanes obviamente es un gran riesgo, ¿no? Para las poblaciones, pues llegar a arrasarlas enteras. Y ahora, ¿por qué he titulado este título huracanes, ciclones y tifones? Porque depende de dónde estemos se conocen por ese nombre, ¿no? Aquí tengo la Tierra, pues por ejemplo, tifón se conoce en la zona que rodea Japón, ¿no? Mientras que ciclón se conoce más por esta zona, ¿no? El sureste del Océano Índico, sureste del Pacífico, ¿no? Vamos a decir esta zona. Y el resto, pues, que podemos decir, ¿no? Este Atlántico, este Pacífico, ¿no? Pues se conoce como huracán, ¿no? O sea, decir, nosotros los conocemos como huracanes. Aquí de curiosidad os he dicho que los huracanes son conocidos por nombrárseles con un nombre propio, ¿no? Entonces cuando ocurría un huracán y posteriormente hablaban de él, se referían, ¿no? Por el nombre del santo, de la santa de ese día, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate el día de Santa Cecilia, pues no es a Cecilia, ¿cómo se pasó, ¿sabes? Entonces, por esa tradición, pues se van recogiendo los nombres. Hay un listado oficial de todos los nombres que se saltean, ¿no? Entre hombre y mujer. O sea, si hoy hay un huracán, tendrán un nombre, por ejemplo, de un hombre y mañana pues será el de una mujer. Y así sucesivamente. Entonces, ese listado oficial se va repitiendo, ¿no? Cuando se llega al último nombre, pues se vuelve al primero. Lo único que pasa es que cuando hay un huracán que impacta muchísimo a una población, impacta a la sociedad, ¿no? Por esa gran destrucción,
pues ese país que ha vivido esa destrucción puede pedir que se quite ese nombre, ¿no? Para que no haya otro huracán con ese nombre, para que no sea impactante, ¿no? Para que haya ese respeto por las víctimas, ¿no? Porque claro que hay víctimas, ¿no? Con estos huracanes. Y eso, por ejemplo, pasó con el Katrina, ¿no? Yo creo que es el huracán más famoso a día de hoy, y es porque asoló la costa este de Estados Unidos, también la isla de Cuba y Bahamas en 2005, ya hace bastante tiempo, y murieron casi 2000 personas. Es el huracán que más daños ha provocado, ¿no? Pasamos al granizo, también llamado pedrisco. No hay mucho que hablar de esto, ¿no? Simplemente es cuando una precipitación cae en forma sólida, ¿no? No es ese líquido, tampoco es entre ese medio sólido y líquido como son las nevadas. Es un sólido que se produce cuando es bastante inferior a los 0 grados y desciende además de una forma violenta, ¿no? Cogiendo formas de grano de hielo duro. Y afecta parcialmente al cultivo. Obviamente un granizo en la cabeza nos puede hacer daño, nos puede incluso matar, pero hace mucho daño al cultivo. Tenemos aquí ejemplos, ¿no? de cómo ese granizo, de una manera muy vasta, ¿no? Puede perjudicarnos. Con esos carros ahí, llenos de granizo, sacándolos, madre mía. El siguiente fenómeno atmosférico del que vamos a hablar es de las inundaciones, ¿no? Son básicamente esa lluvia torrencial, esa lluvia de una tormenta, ¿no? Una gran tormenta que tiene la peculiaridad de que dura poco. Lo que pasa es que cae muchísimo agua durante un momento concreto en un lugar concreto, ¿no? Y esto provoca, ¿no? Que el suelo no pueda absorber rápidamente toda esta agua. Y además tiene la consecuencia, ¿no? De que se desbordan los ríos y los lagos y provoca, ¿no? Más factores, ¿no? Para que estas inundaciones se incrementen más. Por ejemplo, hace poco hubo en Málaga una, y básicamente fue porque, aparte de no poder absorber el suelo esta gran cantidad de agua, porque en Campanilla se desbordó su río, ¿no? Otro codazo, no sé contra qué habrá dado. Esto es horroroso, vamos, horroroso. Aquel coche que te va allí, pues había un hombre que subió en lo alto pegando potazos y ahí lo han abierto por la ventana, escalado por lo alto el coche. Y se ha subido en la casa para no ahogarse, vamos. Málaga tiende bastante a hundirse con cualquier tormenta, y es porque no tenemos un buen sistema para absorber el agua. También estamos rodeados por ríos, ¿no? Entonces se desbordan con mucha facilidad, ¿no? Es algo que a lo mejor pues habría que ver antes de que ocurriera una desgracia mucho más mayor que la urbanística. Bueno, pues ya que estoy hablando de esto, pues las inundaciones también pueden provocarse, ¿no? Por estos problemas artificiales humanos que estoy diciendo, ¿no? Es porque se construyen casas cerca de los ríos, ¿no? Las carreteras y algunas construcciones se hacen impermeables para que no caiga el agua, entonces no se puede absorber el agua. Y bueno, cortar árboles siempre es malo, no tenemos árboles que puedan beber ese agua, ¿no? Entonces sobran mucha más agua. Y bueno, ya como sabemos, esto puede arrastrar casas, destrozar cultivos, traer grandes enfermedades, etcétera. Todo lo que estamos hablando aquí es bastante malo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y bueno, y para nosotros también para la vegetación y para la fauna, ¿no? El siguiente fenómeno es la sequía, que es cuando durante un largo periodo de tiempo no se produce ningún tipo de precipitación, ¿no? Entonces el suelo pues se va erosionando por esta falta de alimentación, de bebida que necesita, ¿no? Es un gran riesgo para la vida en general, para la población, para la agricultura obviamente, pero también para la ganadería, no puede alimentarse, ¿no? Esto produce la aridez del terreno. Aridez significa que el terreno está totalmente erosionado, ¿no? Que se va convirtiendo poco a poco en desierto, que le falta humedad, ¿no? Como digo aquí, la creación de desiertos, ¿no? Esto a su vez también provoca que haya más riesgos de incendios. Y obviamente ya un terreno erosionado no se puede cultivar, no tiende a volver a mejorarse, ¿no? El fenómeno de la sequía es muy normal, ¿no? En esos países pobres, que también ocurre en nuestros países, pero nosotros, mientras que lo podemos controlar gracias a las presas, ¿no? A los embalses que tenemos, el control del agua, ¿no? Si nos quitan el agua pues a las 8 de la tarde y a partir de las 8 ya no nos podemos bañar, a nosotros a lo mejor no nos supone un gran golpe, mientras que en los países pobres no, pues tienen que ir a lugares muy lejanos a recoger agua, entonces esto provoca la muerte de miles de personas, ¿no? Aquí tenemos una foto, ¿no? de lo que a lo mejor ha sido un río, un lago,
pues ha quedado reducido a eso, ¿no? Ya el último riesgo natural que vamos a ver es los incendios, ¿no? Cuando las altas temperaturas, que también pueden ser gracias a la unión en una tormenta, ¿no? Una sequía, porque si un suelo está seco, cae un rayo, ¿no? Más las altas temperaturas, ¿no? Entonces esto es una olla express a punto de explotar, ¿no? Entonces provoca, ¿no? Pues unos fuegos de grandes proporciones que destruyen todo a su paso. Da igual lo que haya, si vegetación, si fauna, si ciudades, da igual. Y lo malo es que tardan muchos años en regenerarse. Pero que otro causante de estos incendios no podemos ser nosotros. Y eso se llama, ¿no? Pues un incendio provocado, ¿no? Ya un bosque cuando se quema ya entra en una espiral bastante negativa, ¿no? Como digo aquí, un suelo ya pobre, ya erosionado, ¿no? Provoca que las temperaturas aumenten, ¿no? Ya no hay sombra, ya no hay árboles que provoquen esta sombra, esa reducción de la temperatura, una humedad, ¿no? Entonces esto a su vez reduce las precipitaciones. Entonces, no, como vemos, ya esa zona no va a volver a resurgir. Y si resurge necesita mucha de nuestra ayuda, ¿no? En los veranos españoles también desgraciadamente ocurren mucho de estos incendios. Por ejemplo, aquí esta foto es el incendio de Gran Canaria que ocurrió en el verano de 2019. Aquí hablo de él, fue bastante chocante, ¿no? Se vieron afectadas más de 12.000 hectáreas, ¿no? Y cuadruplicó el mayor incendio que había ocurrido en 2019 en España. No solo las hectáreas se vieron perjudicadas, ¿no? Sino que 8 especies de 100 que están afectadas se extinguieron, especies de vegetales. Y es que el problema es que Canarias, no, al ser una isla volcánica, tiene una vegetación totalmente única al resto del mundo. Entonces se han extinguido especies que no hay en otros lados del mundo. Y ya que hablamos de estos incendios, vamos a hablar de otros más ejemplos. He puesto el ejemplo, ¿no?, de Australia en la portada, ¿no? Y es que Australia ha estado sufriendo constantemente pues esos incendios, ¿no? Miles de voluntariados se desplazan allí para ayudar. Encontrar el dato de que se quemaron 63.000 kilómetros cuadrados. Murieron 50 personas, pero no es que quiera infravalorar la vida humana al animal, pero es que mirad la comparación, ¿no?, de que murieron 1.000 millones de animales. Y muchos animales de la fauna australiana de repente se han visto amenazados, ¿no?, por la extinción. Y ya por último, hablar del Amazonas. Y es que sufre constantemente incendios. En el verano de 2019 muchos más. Pero estos incendios son causados por nosotros. Se trata de la deforestación. Se queman los bosques para que el suelo se erosione, para tener territorio donde poder construir, donde poder hacer un negocio, donde poder vender, ¿sabes? Entonces, eso está siendo una ruina para nuestro mundo. La gente salió a las calles a denunciar este hecho. Creo que todavía se debería denunciar este hecho, que la gente pagara por lo que está haciendo, por lo que los gobiernos, las personas que estén metidas en estos hechos, pagaran por lo que están haciendo a nuestro planeta, quemando el pulmón de nuestro planeta. Es un acto deleznable, de los peores que se haya hecho nunca, y tuvo mucha repercusión en su momento. Debería seguir teniendo repercusión, porque estos incendios a lo mejor se han reducido, pero no han parado y probablemente no pararán hasta que no se haga nada. Y esto ha provocado que se quemen 5 millones de hectáreas. Y para que entendamos lo que son 5 millones de hectáreas, es ni más ni menos que 8 millones de campos de fútbol, ¿no? ¿Os imagináis un campo de fútbol? Pues repetirlo, 8 millones, y ahí tenéis los 5 millones de hectáreas quemadas del Amazonas. Y aquí la tenéis, ¿no? Además se espera que se tarde varias decenas de años en poder volver a la normalidad. Aquí vais a ver, ¿no?, pues ese incendio, ¿no?, en el Amazonas. Para nós, eu acho que isso aqui é uma destruição que estão fazendo, quer dizer, uma falsidade com a gente, né, com a natureza também. Ninguém esperava isso acontecer, está acontecendo.
certeza que nós sentimos muito, né? Falando disso. Presidente de Francia. Presidente de Brasil. As ONGs perdendo dinheiro, o dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha para cá, estão desempregados. Tem que fazer o quê? Tentar me derrubar. Tentar me derrubar, é aquilo que sobra a eles. Y bueno, ya hemos abierto la caja de Pandora, ¿no? Bueno, ya llevamos hablando tiempo de cosas negativas, ¿no? Pero la cosa como que se está poniendo cada vez más cruda. Vamos también a hablar de cosas muy negativas porque además todo lo que vamos a ver ahora es por culpa nuestra, ya no es por culpa de la madre naturaleza. La madre naturaleza no actúa por voluntad, actúa sobre nosotros, tiene más poder sobre nosotros porque al fin y al cabo es eso, ¿no? No podemos ser dioses, tenemos que recordarlo porque siempre estará ella por encima nuestra, pero nosotros nos la estamos cargando, pero no somos conscientes de que nosotros vivimos gracias a ella, ¿no? Entonces es como una autodestrucción que no estamos haciendo, pero no la llegamos a ver. Y esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Y es que, a ver, obviamente, ¿no? Nosotros desde siempre y lo veremos cuando en la segunda parte empecemos del curso, veamos la parte de historia, y es que siempre no hemos buscado la mejor zona para vivir, ¿no? Que tengamos esos recursos naturales que necesitamos. El agua, alimentos, actualmente gasolina, ¿no? Tierras para la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, para ello nosotros necesitamos hacer cambios, ¿no? Eso es un hecho. Pero ya ha llegado un momento en que estos cambios ya son muy irreversibles. Hemos creado la deforestación cada año de 13 millones de hectáreas de bosque. La deforestación es el cortar árboles, el quemar los árboles para poder tener ese terreno para nosotros poder construir encima de él, que es lo que, por ejemplo, se ha hecho en el Amazonas, ¿no? La mayor parte de esta deforestación es para la obtención de papel. Para nosotros es clave conservar la biodiversidad vegetal. Nosotros no podemos vivir en la Tierra si no tenemos un entorno, un medio natural, una biodiversidad. Es algo que todavía no llegamos a entender, porque además que producen oxígeno, ¿no? Protegen a los suelos de la erosión, ¿no? Todo lo que hay aquí está por una razón, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio perfecto y ese equilibrio ya no está. No todo va a ser negativo, voy a también a decir las cosas positivas, ¿no? que estamos haciendo, ¿no? Se propone pues darle freno a esta deforestación, ¿no? Prohibiendo la tala masiva, se obliga a reforestar, ¿no? Que también se puede hacer, ¿no? Talar pero después reforestar, se protegen las especies que ya eso pues de ese medio natural, se ponen más espacios protegidos, ¿no? Para proteger ciertas zonas, que bueno, que como podemos ver en el Amazonas no sirve para nada, pero bueno, y se limpian los bosques, ¿no? Para evitar los incendios. Después tenemos la desertificación, esto ya es parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? Y es esa erosión del suelo, pero aquí estamos hablando, ¿no? de razones nuestras, no estamos hablando de la erosión natural, de la falta de ese agua y de las altas temperaturas. Aquí hablamos del sobrepastoreo, ¿no? O sea, esas mismas cabras y esas mismas abejas continuamente consumiendo la misma planta en el mismo sitio, ¿no? Provoca su desaparición, ¿no? Y el suelo, pues, sin estas plantas se erosiona y ya sabemos, a medida que se va erosionando el suelo, cada vez peor, pues va creando un desierto. También contaminamos las aguas, ¿no? Con residuos industriales, los urbanos, los pesticidas, los abonos. Nosotros mismos al tirar cosas por el váter, simplemente con el hecho de tener una papelera al lado y no tirar tantas cosas al váter ya es algo a favor. Incluso no tirar cosas al mar, esos botellones en el agua. También malgastamos el agua, ¿no? Lo típico que se dice, dúchate en vez de bañarte, ¿no? En verano las sequías, ¿no? Que incluso nosotros vivimos, ¿no? Pero que no nos damos cuenta, de tal manera nosotros todavía no tenemos que ir a un pozo a recoger agua, pero malgastamos muchísimo el agua. Y para ello, ¿no? Pues se mejoran los sistemas de riego, se recicla el agua en las industrias y en nuestro día a día obviamente podemos reducir más el agua, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de mi abuela. Mi abuela, cuando se ducha, tiene una palangana donde va recogiendo ese agua y en vez de tirar la cadena, pues ella va tirando ese agua que tiene acumulada de su ducha, ¿no? Me parece una gran idea. Ya vamos a cerrar la caja de Pandora con el cambio climático. Amigos y amigas, causas del cambio climático, pues el efecto invernadero, la contaminación,
por culpa de los transportes, de la industria, de la propia deforestación. Y yo creo que la palabra clave aquí es por culpa del derroche, del derroche energético, del derroche alimentario, de la sostenibilidad, de todos los recursos que se nos están acabando, estamos abusando, creemos que somos los dueños de la tierra y cuidado, estamos aquí de invitados y los invitados algún día pues probablemente se tengan que marchar porque no va a haber nada. Os explico aquí qué es el efecto invernadero, ¿no? Esto que veis aquí más transparente no es la atmósfera, ¿no? Es CO2, es dióxido de carbono, que ya de por sí lo tiene la atmósfera, pero con nuestras acciones, ¿no? Pues se está aumentando, ¿no? Entonces hay tanto que ese CO2 lo que produce es que los rayos del sol no salgan al exterior, sino que se queden retenidos, ¿no? Haciendo ese efecto invernadero y sigan rebotando, cayendo en la Tierra. Por si no lo entendéis, hay un vídeo muy famoso que se hizo hace muchos años, es de una serie Futurama, no sé si lo conocéis. Todas las personas que se dedican a defender el medio ambiente en internet siempre dicen que este es el ejemplo más fácil y más didáctico para entender lo que es el efecto invernadero. Y también pues lo quiero enseñar, ¿no? Calentamiento global o con bochorno y arroz. Seguramente te preguntarás por qué se te ha derretido el helado. Verás, Susi, la culpa sino del calentamiento global. Sí. Te presento al señor Rayo Solar. Viene desde el sol para visitar nuestro planeta. ¡Hola, Tierra! He venido a alegrarte el día. La, 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 la. Y ahora seguiré mi camino. Para el carro, Rayo Solar. Somos gases invernaderos. No irás a ninguna parte. Al poco tiempo la Tierra fue rodeada por rayos solares. Sus cadáveres descompuestos calentaban la atmósfera. Y bueno, pues eso es como un ejemplo, ¿no? Que han querido, que es bastante gráfico, pero bueno, más o menos nos sirve. He dividido el cambio climático en tres partes y ya acabamos la unidad. Primero vamos a ver cosas que siguen pasando, que pasan en la actualidad, después qué va a ser en un futuro, ¿no? De este cambio climático, y tercero, qué cosas podemos hacer nosotros para remediarlo, ¿no? La primera de ellas no es un problema del futuro, vamos a ver las cosas que siguen pasando actualmente, ¿no? Y es que se ha aumentado la temperatura media de la Tierra en 0,74 grados. Podéis decir que no es mucho, pero bueno, si esto sigue pues sería 1 grado, dentro de otros años sería 1,5 grados, y así pues sucesivamente, ¿no? El año más caluroso desde 1850 no fue 2015, y los últimos 11 años de este 2015 no también son los últimos más calientes. En 2014 se registraron los mayores niveles de este dióxido de carbono, ¿no? Esos bichos verdes que habéis visto de la historia, ¿no? Y la mitad de los gases que provocan el efecto invernadero, ¿no? Ese dióxido de carbono, ese CO2, provienen de las viviendas, de la industria y de otros comercios, ¿no? O sea que la mitad de todo esto podría depender solo de nosotros. Y bueno, ¿qué se estima para 2050? Que a día de hoy quedan exactamente 30 años. Se esperan olas de calor más fuertes, que las ciudades empiecen a desaparecer por el aumento del nivel del mar debido al deshielo. Ya hemos visto en una lección cómo afectaría esto al norte de Europa y a España. Veremos un mayor número de ciclones, huracanes, inundaciones, vaya, los fenómenos que hemos estado hablando, pero cada vez más agresivos y con más frecuencia, ¿no? La fauna, ¿no? Pues se extinguirá o se tendrá que desplazar para buscar otro medio donde sobrevivir. No solo los animales se tendrán que desplazar, sino que las personas también. Algunos ejemplos, ¿no? Probablemente sean Hong Kong, Bangkok, Shanghái, Yakarta, ¿no? Y podéis decir, bueno, esos problemas del futuro, ¿no? Todavía quedan 3 años, pero es que a día de hoy un 60% de todos los desplazamientos de personas son por problemas medioambientales, ¿no? A día de hoy existen los refugiados climáticos medioambientales y apenas tampoco se habla mucho de ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues también nosotros moriremos, ¿no? Millones de personas.
faltarán más recursos, ¿no? Porque ya los habremos gastado casi todos. Entonces, al faltar recursos, al faltar comida, ¿no? Pues la comida cada vez será más cara. Y ya esto, pues a su vez, obviamente, pues no creará una crisis económica, una crisis social, ¿no? Gente rica, gente pobre, gente con comida, gente que no. Y ya está, ¿no? Pero bueno, no todo está negativo. ¿Cómo podemos nosotros mejorar esta situación para que no pase? Hay que poner de todo un poco y no tenemos que ser tan abusivos, ¿no? Y tan derrochadores. Se puede hacer con un poquito en muchas cosas, ¿no? Entonces lo que os voy a proponer ahora no es en plan, no lo hagas, porque hemos llegado a un momento en que en nuestra vida es imposible renunciar a muchas cosas, ¿no? Esto es lo malo que tiene el medio ambiente y la gente que defiende el medio ambiente son muy criticados, ¿no? Lo llaman hipócritas, ¿no? Por a lo mejor coger un transporte, por tener un móvil. Y es que claro, a día de hoy ya todo contamina. Ya vivimos en una sociedad que todo es así, ¿no? Pero porque nosotros incluso ya lo necesitamos. Nosotros no nos podemos mover en burra de una ciudad a otra. Si tú quieres viajar de una punta a otra, ¿no? Si esos políticos que quieren representar el medio ambiente no se pueden mover en avión porque los van a criticar, no hay infraestructuras buenas para poder a lo mejor mover en tren, que a lo mejor contamina menos. ¿Sabes? Esto es muy difícil, ¿no? Poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo y ya pues cada uno que intente hacer lo que pueda. Por ejemplo, el primer paso, no abusar de las comidas cárnicas. Esto tiene un gran debate, no estoy diciendo que seáis vegetarianos ni nada, a mí me encanta la carne y seguiré comiendo carne, pero es no abusar. Si por ejemplo comías a la semana tres veces carne, pues en vez de 3, comemos una vez carne a la semana. Pero esto porque no es que quiero que seas vegetariano ni vegano ni nada. Todos necesitamos nuestros nutrientes y esto vamos a hablar aquí de muchísimas cosas y me tengo que callar. Pero es que, por ejemplo, para que veáis, ¿no? Una sola hamburguesa necesita 2.310 litros de agua. El derroche de agua que se necesita por una hamburguesa. ¿Cuántas hamburguesas te comes a la semana? Pues calcula esos 2.310 litros de agua que estás haciendo que se gaste. Digo fomentar, ¿lo veis? Fomentar el uso de los transportes públicos y reducir el consumo del coche. También reducir el uso de los aviones. Obviamente yo no cojo un avión todos los días, ni todos los meses, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un vuelo nacional, ¿no? Dentro de nuestro país, podríamos coger, ¿no? Un ave. El avión, que es lo que más contamina, ¿no? Pues intentar reducirlo. Reducir el uso de plástico de un solo uso, ¿no? De desusar y tirar, el típico de las comidas, ¿no? Después se está viendo que se está usando plástico ahora para todo, ¿no? Para forrarlo todo. Alimentos en perecederos, ¿no? Alimentos con sus propias pieles, ¿no? Bueno, un desastre, ¿no? Además, obviamente, ¿no? Pues ya reciclarlo y sin tirarlos a la calle, por favor, y menos al mar. Ahorrar en agua y en electricidad. No ser tan consumistas, no ser tan derrochadores. Hay que pensar un poquito. Esa luz que la tengo encendida, la necesito. Ese cable enchufado lo necesito. Son pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia. No te estoy diciendo que no uses la luz por la noche. Obviamente yo lo voy a hacer, pero que tengamos un poco más de cabeza, ¿no? Para muchas cosas. Menos consumo de ropa. ¿Por qué? No es por ninguna razón que otra, sino por todo lo que contamina su producción, su transporte, ¿no? Otro es proteger la biodiversidad, ¿no? Nuestro medio natural, ¿no? Sin un medio saludable y sostenible no podemos vivir. Hacer una transición energética de energías no renovables a renovables totalmente. Este proceso obviamente sería súper largo, pero habría que empezar poco a poco a hacerlo. Y reforestar, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? Donde se veía que si se plantaban X árboles se podía parar, pero la verdad es que era una cantidad extremadamente alta. Pero no es algo del todo negativo, ¿no? No sé. Y ya las últimas cosas que voy a decir ya es lo básico y lo más necesario, ¿no? Y es que depende de la política, ¿no? De tu voto. Y es que se pongan impuestos a este dióxido de carbono, ¿no? Al ser malo, pues debería haber un impuesto, ¿no? Lo que produce dióxido de carbono tendría que tener un impuesto. Entonces, ya si vale dinero, a lo mejor ya nos dolería, ya no lo provocaríamos tanto, ¿no? Acuerdos internacionales, porque ¿para qué me sirve a mí si estoy haciendo yo algo si mi vecino al lado no lo está haciendo? Y esto a vecino al lado me refiero a país, ¿no? Si hay un país que contamina muchísimo, por ejemplo, como es China, mientras que a lo mejor
Noruega se propone a ser el mejor país. Sí, este ejemplo lo vamos haciendo todos poco a poco, pero si tenemos a muchos que van haciendo poco a poco y otros que van haciendo muchísimo en contra de esto, al final esto nos renta, entonces necesitamos acuerdos internacionales, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de Montreal fue el que frenó, ¿no?, este agujero de la capa de ozono del que hablamos en la lección primera de esta unidad, y actualmente el acuerdo de París es el más exigente. Y ya por último, esta política, ¿no?, pues produce una mejora de la gestión de las ciudades, ¿no? Y es que, por ejemplo, actualmente las ciudades están hechas, ¿no?, para tener que coger el coche. Entonces, es que no se está velando, ¿no?, por este medio ambiente, ¿no? ¿Por qué no hacemos las ciudades de otra manera? Si las ciudades en su momento se construyeron con una idea para nuestro día a día, ¿por qué nosotros no construimos ahora ciudades que se apliquen y que se adapten a lo que nosotros necesitamos? Y lo que ahora mismo nosotros necesitamos es salvar nuestra tierra, porque nos estamos quedando sin nuestra casa. Entonces tenemos que fomentar otros medios de transporte público que no hagan tanto daño a nuestro medio ambiente. Muchas más zonas verdes, esto lo enlazo con la reforestación, ¿no? Muchos más árboles hacen más, ¿no? Y esos centros peatonalizados, ¿no? Como vengo a decir, ¿no?, el quitar el coche, ¿no? Pues centros más peatonalizados, porque nos quitan mucha contaminación, y no solo la contaminación que de la que estoy hablando ahora, sino ya otro tipo de contaminación lumínica, acústica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se pueden hacer muchísimas cosas. Ya con esto acabo, espero no haber sido muy pesado y muy aburrido, pero que seamos conscientes de que tenemos mucho por hacer en muy poco tiempo, y que nada, que yo quiero vivir. Así que tú quieres vivir, pues vamos a ayudarnos. Así que nada, nos vemos en la siguiente unidad, y ya sabéis, para cualquier duda me tenéis aquí. Adiós.